Romanos capítulo 16. Esa es nuestra meta o el último capítulo que analizaremos en esta noche o en esta hora, perdón. Cuando llegamos al capítulo 15 del libro de Romanos, me ha pasado y he vivido algunas experiencias en cuanto a que muchas personas piensan que el capítulo 15 del libro de Romanos o llegar hasta este capítulo 15 como que nos da la sensación o queremos pensar que hemos cumplido con la tarea de haber estudiado el libro de Romanos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegamos al 16 nos encontramos que hay muchos nombres de personas, hombres y mujeres, que sabemos que estaban en el ministerio, pero que nos son ajenos. Son hombres y mujeres de Dios, que sin embargo se menciona muy pocas veces de ellos en la Biblia y decimos, ¿yo para qué quiero llegar al capítulo 16 y leer uno y leer al otro y quién sabe quién será él, quién sabe quién será ella? Entonces como que se nos hace un poco aburrido. Eso también sucede cuando llegamos, por ejemplo, a, al a Mateo, por ejemplo. Estaba tratando de pensar en qué libro de la Biblia. Mateo capítulo 1 nos menciona todas las genealogías de Jesucristo y también me pasaba a mí, por ejemplo, empezar a leer y estudiar las genealogías, para mí era un poquitito aburrido llegar a todo esto. Sin embargo, con el paso del tiempo me llegué a dar cuenta que es importantísimo entender y aprender lo que está estos capítulos tratándonos de decir cuando hay personas incluidas en el ministerio. El Espíritu Santo no se equivocó para nada. Sería absurdo pensar que el Espíritu Santo autorizó la escritura de todos estos nombres, de todas estas personas, muchos de ellos desconocidos, así nada más porque sí o como para llenar un capítulo o una hoja más. Y esto sería absurdo. Tomando en cuenta entonces de que la Biblia se escribió sin versículos, sin capítulos, nos damos cuenta entonces que el capítulo 16 de Romanos viene perfectamente añadido al 15, al 14 y a todo el contexto que trae o donde venimos llegando a través de todo el capítulo 15 y 16, como que eh, es un remate precioso de todo lo que estamos estudiando. Y sin duda alguna jamás va a ser una pérdida de tiempo leer y estudiar el capítulo 16, aunque de principio o de entrada pareciera ser que es un poco aburrido. Muchos han llamado a este capítulo 16 como un capítulo de los más importantes en el Nuevo Testamento, porque de aquí surgen muchas iglesias, de aquí muchos colaboradores importantes hacen la labor de evangelistas y están en diferentes partes del mundo enseñando la palabra de Dios, que así debería de ser. Dicho de paso, nuestras iglesias, cada iglesia, cada ministerio en diferentes partes del mundo debería de tener a sus misioneros mantenidos, procurados por las iglesias, cuidados, abrigados por las iglesias para que llevasen el evangelio a otras partes. Y entonces aquí nos encontramos con un capítulo 16 donde menciona a muchas otras personas, pero también me deja pensando en algo más. Cuando llego a este 16, me, me invita a pensar que la obra del Señor jamás ha sido en vano. Todo lo que tú y yo hagamos para el Señor jamás será en vano.
Está escrito en alguna parte, en algún lugar, en el corazón de Dios está escrito. Y yo creo, sin duda alguna, que cuando leemos a estos nombres, a estas personas alguna vez involucrados en el Evangelio y en la dificilísima tarea de evangelizar a otros, es que todos ellos están en el corazón de Dios. Así como estuvieron en el corazón de Pablo, tú y yo no sabemos que quizá toda esta labor que estamos haciendo en el Señor está registrada en alguna parte del mundo, en alguna parte en el corazón del Señor, en alguna parte del cielo, del tercer cielo, de su presencia. Yo no lo sé, pero la invitación está clara. Es que todo lo que tú y yo hagamos para el Señor nunca, nunca va a ser en vano, jamás. Capítulo 16 empieza de esta manera, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Fíjense bien qué hermoso. Se está acordando de la hermanita Febe. Y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella me ha ayudado y también a muchos. Y a mí mismo, dice la Escritura. Y luego dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Priscila y Aquila eran judíos también mesiánicos, así como Pablo y como muchos de ellos. Me quiero detener un poquitito para que pensemos en esta mujer llamada Febe. Dice aquí la Escritura que Febe es una diaconisa, una mujer que había ganado un título por su servicio, por su ministerio, y el apóstol Pablo la tenía en un lugar muy especial en su corazón, y entonces el apóstol Pablo les dice: cuidado con la hermanita Febe, cuídenla, ayúdenla, no le nieguen nada, de todo lo que ella necesite, por favor, ayúdenla y dénselo, provéanle todo lo que ella necesita. Febe, por ejemplo, si vamos a algunos de los diccionarios, Febe en el diccionario bíblico ilustrado significa pura. Pero si vamos al diccionario de Matthew Henry, significa radiante. Entonces aquí tenemos dos significados diferentes para el nombre de Febe. Pero ya sea uno o sea el otro, no nos importa. Era una mujer pura o puede ser una mujer radiante también. Qué lindo, qué hermoso. Que así como ella se llamaba, era ella. Es lo que llevaba en su corazón al servicio para el Señor y al servicio para los santos. Qué curioso que mientras que ella estaba sirviendo al Señor, lo estaba haciendo a través del apóstol Pablo y de los santos que estaban por allí. Porque muchas veces nosotros perdemos de vista que cuando hacemos algo para el Señor, se nos olvida que tenemos que hacerlo para los hermanos. Y esa es una tarea súper difícil. Muchas veces es muy complicado servir a los hermanos y al mismo tiempo tener la conciencia de que estamos sirviendo al Señor. Estas dos cosas no se pueden separar. Sirves al Señor, estás sirviendo a los hermanos. Sirves a los hermanos, estás sirviendo al Señor en automático, como que se fusionan estas dos partes. Por eso, de ahí la importancia de que cada uno de nosotros prestemos nuestro servicio a la iglesia, a los hermanos, y directamente tocamos el corazón del Señor. Ahora, esta diaconisa, de acuerdo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo,
en el capítulo 3, no significa que Febe era diaconisa en el sentido ministerial, ¿sí? En el sentido ministerial o en el ministerio a lo que se refiere el ser un diácono. Por ejemplo, la palabra diácono es la palabra 1249 del Strong, que significa ayudante, significa hacer mandados, por ejemplo. Es un mensajero, es un servidor, es un siervo. Eso es lo que significa ser diácono. Pero también, de una forma muy especial, se le dice diácono al maestro cristiano y también al pastor. Fíjese qué curioso. Hay pastores en las iglesias, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, capítulo 5, que son maestros, pastores, los ministerios que el Señor instituyó para que la iglesia funcionara y caminara bien. Pero también hay diáconos, o la palabra diáconos tiene que ver eh, con un pastor. Aunque es un siervo, es un ministro también, es un maestro también, pero también se le puede mencionar como diácono de acuerdo a la raíz etimológica de la palabra diácono. Entonces, Febe, es muy importante que entendamos que Febe no llevaba a cabo un servicio, un ministerio de enseñanza como tal, ¿sí? No era pastora, es lo que quiero decir. No era pastora. No era una persona que enseñara las escrituras como lo hacía el apóstol Pablo o cualquiera otro de los apóstoles. No. Pero sí se le relaciona como una mujer que servía al Señor. Tenía como una especie de don de servicio. Ese es un diácono. Es una persona que siempre está al pendiente, que cuando el apóstol decía choco y llegaba la hermanita decía late, o sea, estaba siempre al pendiente. Era una mujer que no se le escapaba nada. Esos son los diáconos. Son personas que siempre están mirando a ver en qué área pueden desarrollar su servicio y cuál es la mejor oportunidad para hacerlo. Y cuando lo encuentran, se meten en ese hueco y sirven al Señor de una forma muy, muy especial. Esto es algo muy lindo. Esto es algo que se ha perdido también en muchas iglesias. Porque hoy vivimos épocas y vivimos tiempos donde todos quieren ser importantes, pero donde nadie quiere ser útil. Todos quieren un rango en la iglesia superior, todos quieren estar en un servicio donde se les pueda aplaudir, donde se les pueda ver, donde donde puedan ser visibles. Y los diáconos no necesariamente son personas visibles. Los diáconos son personas que están sirviendo, que están trabajando para el Señor. Y muchos de ellos han sido invisibles a la vista de la congregación, pero son personas, hombres y mujeres, que si no desarrollan ese servicio, la enseñanza y el desarrollo en la iglesia o en la escuela dominical, en la escuela de lo que hoy conocemos como iglesia todos los domingos, no sería posible. Hay hombres y mujeres trabajando tras bambalinas y nunca son reconocidos, nunca son orados, nunca se les ha hablado para preguntarles, ¿qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas, hermana? ¿En qué te puedo ayudar? Has servido mucho a la iglesia, pero ahora nosotros en qué podemos servirte. Eso no existe en las iglesias el día de hoy. Y si nosotros preguntásemos, ¿quién quiere servir al Señor? Por ejemplo, en la alabanza todo el mundo alzaría las manos.
Porque todos quieren un ministerio donde se pueda ver, donde se le pueda aplaudir y donde puedan ser importantes. Pero muy pocos quieren un ministerio donde puedan ser útiles. Porque la iglesia en estos días, lo sigo diciendo y lo diré hasta el último día de mi vida, las iglesias han perdido mucho y han adoptado formas, inclusive hasta paganas, para servir y para mantener a los fieles o a los feligreses o a los miembros o a los santos o como se le quiera decir, se les quiere mantener contentos, se les quiere mantener alegres, se les quiere mantener de muchas formas ahí en la iglesia, satisfechos, pero no ocupados, pero no cargando su cruz. He ahí el gravísimo problema que hemos estado cayendo en las iglesias en el día de hoy. Febe era una mujer que no se le conocía, no se sabe mucho, pero se piensa que fue Febe la que llevó los escritos del apóstol Pablo de la iglesia de Corinto hacia Roma. ¿Y quién la conocía? ¿Quién le iba a aplaudir? ¿Quién le iba a dar likes ahí en su Facebook? Nadie. Sin embargo, hombres y mujeres trabajando en silencio para la obra del Señor. Hombres y mujeres que si no los tuviéramos a ellos en la iglesia como tal no serviría, no funcionaría y no cumpliría con su propósito. Febe era una mujer de esas. Ahora, luego más adelante menciona a Priscila y Aquila también. Tengo que poner mis ojos de plástico, ustedes disculpen. Estoy haciendo esta grabación cuando ya es tarde, hay muy poca luz. Y bueno, dice así, versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, salúdenlos, dice, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saludad a Andrónico, a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Fíjense bien lo que está tratando de decir Pablo. Pablo afortunadamente no se olvidaba de todos sus colaboradores y de todas aquellas personas que pusieron su vida por salvar la vida del apóstol Pablo. Por cierto, una vida de penurias, una vida de problemas, un ministerio del apóstol Pablo conflictivo desde el principio y hasta el último día de su vida. El apóstol Pablo siempre estuvo sufriendo persecuciones, hambres, peligros, desnudez, espada, naufragios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más lindo de todo lo que estamos leyendo es que el Señor no se olvida de tu nombre. Tú estás haciendo algo en tu iglesia que nadie ve. Déjame decirte algo. Dios lo está viendo. Es difícil trabajar en esos ministerios. Es difícil. Si alguna vez te has sentido decepcionado, desilusionado, si alguna vez te has sentido abandonado, porque nadie te ha dicho gracias por lo que estás haciendo, déjame decirte que es normal. No busques nada, no esperes nada de la gente. Es más, muchas veces tampoco tenemos que esperar nada, inclusive de los pastores. En cualquier iglesia donde tú estés, como se llame, no esperes nada. El Señor está mirando lo que tú
estás haciendo, porque no es para los hombres, es para Dios. Y es muy difícil trabajar en ministerios donde los que están arriba o los que están enfrente o los que están buscando aplausos no se dan cuenta que si no es por tu ayuda, las cosas en la iglesia no serían posibles. Así de sencillo, así también de terrible. Vamos adelante. Y bueno, luego dice verso 5. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saludadme a Andrónico, a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisión, les dice ahí, que fueron antes de mí. O sea, habían conocido a Cristo antes que el apóstol Pablo. Y luego dice el 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Épeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Qué nombres, ¿verdad? Saludad a Herodión, mis parientes. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. O sea, ya habían partido de este mundo y estaban con el Señor. Saludad a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre, también dice mía. Wow, o sea, qué nombres, qué cosas, cómo el apóstol se acuerda de todos y cada uno de ellos y le dice, salúdamelo, salúdame a este, salúdame a aquella. Vaya, que este es un lindo detalle del apóstol Pablo. Qué lindo detalle es que siempre estaba pensando en todos aquellos que le servían a él y que servían a la iglesia y que servían a Cristo también. Saludad a Sincrito, dice el versículo 14, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Wow, qué nombre. Dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con un beso santo, salúdense unos a otros. Y dice, los saludan todas las iglesias en Cristo también. Y luego dice, verso 17, ya no ves que viene nombrando a todas estas personajes, a todos estos siervos, a toda esta gente que el apóstol Pablo tenía en alta estima. Dice el verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Aquí, ojo, pongamos atención, amados hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que te apartes de ellos. Hay algo súper importantísimo y muy delicado que tenemos que notar aquí y que no debemos de pasar por alto. El apóstol Pablo está dirigiéndose a una iglesia, ¿ok? Y le dice, fíjate bien en los que causan divisiones. ¿Qué nos está tratando de decir aquí el apóstol Pablo? Que en todas las iglesias hay personas que les gusta y les encanta causar divisiones. Las iglesias de Cristo, póngame atención, las iglesias de Cristo también se dividen. Y el apóstol es muy puntual, es muy preciso y dice, fíjate en ellos. Pon atención, dice. Verso 16. Dice, mas os ruego, hermanos.
El mismo apóstol está está ofreciendo, está rogando. Les ruego, por favor, te lo ruego, así, ¿verdad? Que te fijes, que pongas atención en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego dice, apártate de ellos. No te dice, córrelos de la iglesia. Fíjate bien. No te dice, señálenlos, apedréenlos, como en esas épocas se utilizaba, ¿verdad? Dice, apártate de ellos. Pero estaban en la iglesia. Estaban dentro de la iglesia. Esto es algo terrible y tremendo. Es algo vergonzoso. Darse cuenta que hay personas en la iglesia que causan división. Qué tremendo. Acompáñame. No lo tenía apuntado así, pero vamos a Mateo capítulo, creo que debe ser 25. No tenía programado que fuéramos para allá, pero sí te pido de manera muy atenta que siempre tengas tu Biblia a la mano. Por favor, ten tu Biblia a la mano siempre, porque me gusta que estudiemos la Biblia y que vayamos a uno que otro pasaje con muchísimo cuidado para no salirnos de contexto, ¿verdad? Vámonos. Aquí dice, vamos a ver dónde estamos. Dice así la escritura. No sé si ya llegaste por allá. A ver, me gusta otro pasaje que quiero que lo analicemos y es precisamente lo que nos está diciendo aquí. Y vamos a ver. Perdónenme ustedes dónde está. ¿Podríamos ir fácilmente al capítulo 21 donde están los labradores malvados? Sí, podríamos ir muy fácilmente ahí. Y también podríamos ahí ir para aquí al capítulo, vamos a ver, capítulo 25, verso 31. Yo creo que nos quedamos ahí. Vamos a leer nada más unos cuantos versículos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero quiero que pongamos atención en algo, que serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos y a los otros, a los unos a su derecha, ¿sí? A las ovejas y a los cabritos a la izquierda. ¿Qué está diciéndonos la Biblia aquí en este capítulo 25?
Está diciéndonos entonces que los cabritos y las ovejas están juntas, ¿sí? Pero no son lo mismo. En las iglesias vamos a encontrarnos con que va a haber muchas ovejas y muchos de nosotros vamos a pensar que porque todos estamos sentados en la misma iglesia, todos estamos en condición de ovejas, pero no es verdad. Habrá personas que son ovejas, pero habrá otros que serán cabritos. ¿Estarán entremezclados en la iglesia? Sí. ¿Se sentarán todos ahí? Sí. ¿Convivirán unos con otros? Sí, también. Pero cuando se presenta el Rey de Gloria, pone a las ovejas a su mano derecha y a los cabritos a la izquierda. Y a los de su mano derecha les dice, vengan, benditos de mi Padre, entren al reino, preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, pero a los cabritos no se les permite la entrada. Fíjense bien cómo están entremezclados, están interactuando unos con otros, pero el Padre solamente dará entrada a las ovejas. Es exactamente lo que estamos tratando de decir. Cuando el apóstol Pablo les dice, pongan atención porque van a haber entre ustedes personas que van a causar división. Estarán interactuando unos con otros, vendrán todos los domingos a la iglesia, ofrendarán, diezmarán, es más, quizás hasta participarán en la Santa Cena, alabarán al Señor, cantarán, danzarán, lo que tú quieras, gustes y mandes, pero fíjate en ellos, dice la Biblia. Dice el apóstol, te ruego que te fijes en ellos, porque habrá alguien, algunos, que querrán causar divisiones. Las iglesias están llenas de personas que causan divisiones, tormentas y dolores de cabeza a los pastores. Así como estamos oyendo. Muchas veces podemos pensar que nuestra guerra es con la gente que está allá afuera, que tendríamos que cuidarnos, pues quizá de aquel catolicismo romano, sin atacar a nadie, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los maometanos. No, Señor, la guerra no está allá. Yo siempre lo he dicho, la guerra no está allá. Por eso no me importa lo que digan los de allá afuera. El problema serio en las iglesias está dentro de las iglesias. Ahí, entre los que estamos conviviendo, entre los que estamos interactuando unos con otros. Ahí están los cabritos, ahí están las ovejas. Ahí están también. El trigo y la cizaña están juntos también en un campo. ¿Recuerdan ese pasaje en la Escritura? Está el trigo y está la cizaña. Entonces dicen, ¿qué? ¿Vamos a cortar el trigo? ¿Vamos a cortar la cizaña para que no contamine el trigo? Dicen, no, no lo puedes cortar. Porque si tú quieres cortar la cizaña, vas a matar el trigo también. Tienes que dejarlos que crezcan el uno con el otro. Van a convivir el uno con el otro. Van a beber la misma agua. Van a tomar el mismo viento, los va a mover, los va a trabajar, el mismo sol va a estar encima de ellos, pero déjalos que crezcan. Porque llegará un tiempo en que te des cuenta quién es trigo y quién es cizaña. Esto es la iglesia del día de hoy. Esta es la iglesia desde los tiempos bíblicos también. Hoy hay divisiones, sí. En los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Jesucristo, había divisiones, por supuesto que las había. No por nada entonces el Espíritu Santo decidió que estas líneas estuviesen escritas así para que tomáramos nota, para que fuésemos cautelosos, para que pongamos atención de aquellas personas que están causando división. Esto es lo más terrible del asunto. Fíjate en aquellos que causan división. Wow. ¿Dónde? En tu iglesia.
Ahora, este capítulo 16, yo tengo aquí mi manual, si lo pueden ver ustedes. Si lo tomamos como está, preciosos, está muy resumido y de pronto nos encontramos ahí en el manual que del versículo 1 al 17 da un brinco, pero en 3 segundos, ¿verdad? Y se pierde de muchas cosas. Por eso cuando yo estoy tratando que analicemos juntos, yo no vengo en calidad de maestro, ya lo dije, por favor, no me veas así. Estoy tratando que al mismo tiempo aprendamos todos juntos, pero como siempre te lo voy a recordar, es importantísimo y cada uno de nosotros somos responsables de leer y de estudiar en casa. Por favor, lee tu Biblia, estudia. Ya te recomendé algunos libros que es importantísimo que compremos y que invirtamos en ellos para estar aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. ¿Ok? Y bueno, vamos pues adelante en, en este pequeño análisis de capítulo 16 de Romanos. Luego decía el verso 17 que pongamos atención, que nos fijemos en los que causan divisiones. Luego dice el verso 18, porque de las tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que en las iglesias hay personas ingenuas. Por eso el apóstol dice, te ruego, pon atención, porque va a haber gente que te va a querer confundir, te va a querer engañar. ¿Por qué sucede esto? Porque hay ingenuos, porque hay personas que no leen la Biblia. Hay personas insensibles espiritualmente hablando, han perdido mucha sensibilidad y no pueden entrar y mirar lo que hay en el corazón de muchas personas. Cuando se desarrollan nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, vas a ser capaz de entender y de ver quiénes son aquellas personas que vienen a causar divisiones. Y curiosamente la gente que más causa divisiones son la gente que más se junta a los pastores. Tenga usted cuidado. Te apuesto 100-1 que lo que te estoy diciendo es 100% verídico. Todas aquellas personas que vienen a causar divisiones son los que están más cerca y más pegados al Señor Jesucristo. Ahí estaba Judas. Los más cercanos y pegados a los apóstoles. ¿Sí? Los más pegados y los más allegados a tu pastor en la iglesia son los que más traicionan, son los que más causan divisiones. Son aquellos que siempre quieren desplazar las autoridades en las iglesias, aquellos que quieren desplazar para meterse ellos y para ganar aprobación, distinción, para que todo el mundo los vea, para que todo el mundo los felicite, para que todo el mundo diga, wow, qué bárbaro este hermano, esta hermana. Esos son los que causan divisiones en las iglesias. ¿A quiénes? A los ingenuos. A los ingenuos, dice la Escritura, yo no lo digo. Ahora, dice, verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo por ustedes, porque quiero que sepas y que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahora, me quiero detener tantito aquí en este verso 19, donde dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Ahí me quiero detener un poquito.
La obediencia, según el apóstol Pablo, y de acuerdo a lo que estamos leyendo, la obediencia se ve. La obediencia es notoria. La obediencia no puede permanecer oculta. La obediencia tiene que ver con aquella fe que has sabido creer y confiar. Esa obediencia tiene que ver con esa fe que nunca es pasiva y que siempre es activa. Lo he dicho muchas veces y me gusta pensar en ello. Me gusta meditar así. Cuando yo veo una pasividad en mi vida, hay algo que en mi fe se está afectando. Hay algo que mi fe está perdiendo o está sufriendo algo. Cuando dejo de ser activo y me convierto en pasivo, cuando la fe está siendo dañada o afectada por algo en mi vida. Por eso, hombres y mujeres que están en estas iglesias, pero que están ahí en un modo plano, pasivo y no activo, hay algo mal en su fe. La fe jamás, jamás podrá ser pasiva, jamás. Porque dice aquí el apóstol que la fe es notoria. Ahora, quiero entonces apoyar esta parte de la escritura y con eso vamos a terminar, preciosos, porque este capítulo da para mucho más, aunque muchos lo han desechado, aunque a muchos no les ha gustado, aunque muchos lo han abandonado, y eso no nos importa, nosotros no lo hemos abandonado, nosotros estamos dándonos cuenta cómo un capítulo de la Biblia, con nombres de mujeres, hombres piadosos, nos han dejado terribles y grandes enseñanzas, ¿no? Tremendas enseñanzas. Ahora, quiero llevarte a un ejemplo de aquellos hombres y mujeres que fueron obedientes. Y gracias a esa obediencia, es que la obediencia, como ya lo dijimos, la obediencia siempre se ve. La obediencia siempre es notoria. La obediencia trae siempre bendición a nuestras vidas. Por eso no sé si ustedes recuerdan que de pronto se estaban ofreciendo sacrificios allá del rey Saúl porque habían obtenido un botín de parte de los filisteos y dijeron, no, vamos a ofrecer sacrificios y fuego. Y dice el Señor, a ver, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en las víctimas, tanto como en que le obedezcas? Dios había dado una orden que era de exterminar a todo lo que venía de Amalek y de los amalecitas. Y Saúl y el pueblo se corrompieron, decidieron hacer lo que les vino en gana y el Señor se molestó y desechó a Saúl como rey de Israel y tuvieron una plática ahí donde se decía, ¿se complace Dios? ¿Se complace Dios más en los holocaustos, en las víctimas o en que le obedezcas? Pues desde luego que no. Dios se complace cuando tú y yo le obedecemos. La obediencia siempre trae bendición. Vamos al primer libro de Samuel para cerrar este capítulo 16. Y recuerden, para que luego no pregunten, luego se nos pierden y dicen, nada más es un capítulo, ¿va a haber más? O va a ser un video nada más y no son dos videos, nada más va a ser uno, preciosos. Este es nuestro capítulo
pues quizá durará una hora, llevamos ya 45 minutos. Analizamos esta porción de la escritura y terminamos y cerramos Romanos capítulo 16. ¿Ok? Y todo el libro de Romanos, por supuesto. Primer libro de Samuel. Y vámonos al capítulo 17. Primer libro de Samuel, por favor, tome su Biblia. Y vámonos al capítulo 17. Es la única forma de aprender la Biblia, abrir nuestra Biblia, ¿verdad? La mía está hecha a pedazos. Ustedes ya tienen unos 15 años. Miren ustedes ya cómo está esta Biblia. Ya después de 15 años ya voy a empezar a buscar una nueva. Y bueno, pues aleluya. Primer libro de Samuel, 17, y nos vamos a los versos a partir del 12. Chispa, voy a tener que poner mis gafas. Qué barbaridad. Los años no pasan en balde. Vámonos al 12. Ustedes recuerdan que David era un pastor de ovejas y su papá le dice, ve a ver a tus hermanos que están en la guerra. David tenía 3 hermanos mayores que estaban en guerra con el rey Saúl. Entonces Isaí, papá de David, le dice, ve a ver a tus hermanos, llévales un poco de vino, llévales al capitán, al general, llévales frutos, llévales higos, llévales frutas, para que coman algo, vaya, mientras están en la batalla. Y David tenía 2 opciones. David tenía la opción de quedarse en casa y no obedecer, o tenía la opción de obedecer a papá e ir a ver a sus hermanos y llevarles ese loncho, ese refrigerio. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, vamos a causar ciertos problemas a muchas personas. David, al obedecer a su papá Isaí y cuando fue al campo de batalla, sus hermanos en automático empezaron a criticarlo y le empezaron a decir que era morboso y que había ido a la guerra nada más para ver muertos y cadáveres y para ver cómo estaban las cosas, y lo tacharon de una persona, de mala persona. Pero David lo único que estaba haciendo era obedecer a su papá. El papá le dijo, llévales este refrigerio, llévales esto para que coman, para que beban y tengan fuerzas para la batalla. Y él a cambio recibió de parte de sus hermanos, ni siquiera del ejército, sino de su propia sangre, de sus propios hermanos, recibió muchas críticas y regaños. Verso 12 dice así, y David era hijo de aquel hombre, efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos en el tiempo de Saúl. Este era un hombre ya viejo, de gran edad entre los hombres. Y los 13 hermanos mayores habían ido para estar en la guerra con Saúl. Y luego dice el verso 14, y David era el menor, y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, se estaban enfrentando a Goliat, y así lo hizo durante 40 días, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento allá con sus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos y me los traes. Y Saúl y ellos todos estaban de Israel, en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David en la mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con la carga como Isaí le había mandado. Pongan atención, Isaí le había mandado. Esto se llama obediencia. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y al grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Oigan, qué escenas estas. ¡Wow!
Vale la pena decir que estas guerras eran guerras encarnizadas. Las guerras entre Israel y los filisteos eran guerras que los hombres que agarraban las espadas se les quedaban pegadas las manos por tanta sangre que se derramaba, se quedaba pegada a la espada. Imagínense ustedes, qué guerras. De ahí viene David. Y luego dice ahí la escritura que este filisteo vino durante 41 días, durante 40 días, y amedrentaba a el campamento de Israel. Y David lo escuchó. David escuchó a este filisteo, y cuando este filisteo estaba hablando y maldiciendo al pueblo de Israel, todo el campamento de Israel se estaba apoquinando, se estaba haciendo pequeño, tenían temor de un gigante de 3 metros que además venía con un paladín al frente. No nada más era derrotar al gigante, sino que este gigante traía un escudero. Ojo, no estaba solo. David lo oye, lo guarda en su corazón y decide enfrentar al filisteo. Entonces, dice aquí la escritura, en el verso 26, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este y quién se cree? Y el pueblo le respondió las palabras que había dicho. ¿Qué, qué iba a hacerse con aquel hombre? Pues número uno iba a ser yerno del suegro. Iba a ser yerno de Saúl, del rey, imagínense. Esto significaba que se iba a sentar a desayunar, comer y cenar con Saúl. O se iba a gustar de los manjares del palacio. Además le iban a reducir los impuestos, no tendría que pagar impuestos él, ni la casa de su padre. O sea que había una serie de privilegios que se le había dado a la persona que fuese capaz de enfrentar al filisteo. Y David estaba escuchando eso. Y David dijo, oye, pues no está mal, ¿eh? No está mal el negocio. Entonces, pues David también escuchó la oferta. Sí, David era un hombre de Dios, pero también dijo, bueno, ¿por qué no? Pues se piensa que David tendría sus 16 años, cuando mucho, ustedes. Y luego dice ahí el verso 28. Oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has venido hasta acá? ¿Y a quién has dejado aquellas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia en corazón que tienes, y para ver la batalla has venido. O sea, le está diciendo, eres un morboso. Y David le respondió, ¿qué te he hecho yo? ¿No es esto más que puro hablar? Y apartándose de él hacia los otros, preguntó de igual manera, le dijo al pueblo exactamente las mismas palabras. ¿Y cuál fue el resultado de esta obediencia? Fíjate bien. David decide ir a dejar quesos, pan, leche, lo que tú quieras, vino, agua, lo que sea. Eso no importa. Cuando David llega al campamento de Israel y cuando estaban frente a frente para la batalla y para la pelea, surgió una oportunidad para que David saliera del anonimato. Es decir, la obediencia de David al llevar ese, esa vianda o ese lunch o lo que tú quieras, esa comida, catapultó a David de apacentar ovejas, de ser un humilde pastor, a ser yerno del rey. ¿Me estoy explicando? David, pastor de ovejas, obedece a papá, va al campamento, pero en esa obediencia, David vence al filisteo y la carrera de David como hombre de guerra se catapultó y se convirtió en un hombre temible. Tenía apenas
16 años. Por causa de la obediencia. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? La obediencia de todos ustedes ha sido notoria. La obediencia al Evangelio, la obediencia al Señor, la obediencia al apóstol Pablo había sido hecha notoria. Sí, todos ellos estaban mirando. Había una gran cantidad de espectadores. Ojo, mucha gente, hombres y mujeres, te van a estar mirando a ver qué tan obediente eres. La obediencia siempre se nota. David decidió obedecer a papá y se convirtió en yerno del rey y después se convirtió en el rey de Israel. Así como estamos oyendo. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho va a ser fiel. No podemos pretender brincarnos esa onda de fidelidad, de obediencia, de santidad, para llegarnos a sentar al trono, donde todo el mundo aplaude, donde todo el mundo quiere likes en su Facebook. Eso es paganería que hoy se ve en las iglesias. Estar preocupado para ver cuántos likes te van a dar, cuidado. Hoy los cristianos están preocupados para ver cuántos likes les van a dar. Yo no sé por qué. ¿Qué acaso el Espíritu Santo necesita ayuda? ¿Acaso el Espíritu Santo que está en tu corazón o en tu iglesia necesita ayuda? Necesita que alguien le dé. ¿Qué nos está pasando en las iglesias? ¿Por qué no la pasamos absorbiendo las mañas del mundo y las traemos a la iglesia? ¿Para qué? Como para qué, yo me pregunto. La obediencia, sin embargo, sin en cambio, la obediencia solita se manifiesta al mundo. Sin duda alguna, cuando yo aprendo a obedecer a Dios antes que a los hombres, esa obediencia va a catapultar mi vida espiritual de un simple pastor de ovejas a un hombre de Dios. ¿Dónde te quieres quedar? ¿Quieres seguir siendo un hombre o una mujer del montón? ¿Quieres permanecer sentado ahí en la iglesia donde estás? No obedezcas. No leas la Biblia, no estudies, no ores. ¿Para qué? ¿Quieres que tu vida sufra un cambio drástico? Obedece. Obedezcamos. Es la única forma en la que podemos agradar a Dios antes que los holocaustos, antes que los sacrificios, antes que toda la forma. Debemos de ser profundos. Las iglesias están llenas de mucha forma, pero cero profundidad. No hemos aprendido a ser profundos. Aprende a ser profundo, aprende a profundizar en las escrituras, aprende a meterte en ellas. Atrevámonos a obedecer para que entonces el Padre nos lleve del pastoreo a hombres y mujeres, también pastores, pero ahora de un gran rebaño, el rebaño espiritual. Ojo, también sucede que no todos lo que estamos viendo en internet son pastores que obedecen a Dios. No que no estamos juzgando a nadie, por favor. No quiero caer en el papel de que piensen de que estoy juzgando o que soy un juez. No, no me interesa. Las ovejas no son mías, yo no morí por ellos, yo no morí por la iglesia no es mía, no me pertenece.
quiero unirme a las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones. Hombres y mujeres sentados en la misma iglesia, en las mismas bancas, bebiendo la misma agua, tomando el mismo sol, disfrutando del mismo viento, el trigo y la cizaña, pero no todos tienen el corazón de oveja, no todos tienen el corazón de servicio, como nuestra hermana Febe, no todos son hombres y mujeres que de verdad han puesto su vida por otros, como Priscila y Aquila la pusieron por el apóstol Pablo. Las iglesias, lamentablemente, están llenas de muchos simpatizantes, de muchas personas que se sienten bien cantando, alabando, y se han conformado con una vida espiritual parca, una vida espiritual incolora, inolora, insabora, una vida espiritual de cada domingo, nada más, donde ni siquiera recuerda qué versículos estudió el domingo pasado y que decide ya ni siquiera traer una Biblia para que me pesa. ¿Para qué traigo una Biblia en papel que me estorba, me pesa? Pues mejor la traigo en mi teléfono. Me estoy explicando. Queremos entonces ganarnos un lugar en el corazón del Padre. Estos hombres y estas mujeres, capítulo 16 de Romanos, se ganaron un lugar muy especial en el corazón del Padre por su obediencia, por su entrega, por su sacrificio, por el amor que se tenían los unos a los otros, por ser diligentes, por saber detectar quiénes causaban divisiones. También ser diligentes y saber quién causa división es cristianismo también. También eso se llama también sana doctrina. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este tiempo. Dejo a tus hijitos en tus manos. Gracias por este maravilloso libro de Romanos. Hicimos el intento de aprender algo de él, de estudiar algo de él, Padre. Te rogamos que podamos retener tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Yo te ruego por tus hijitos que están estudiando en el seminario Teológico Internacional y en muchos otros seminarios en el mundo entero, Padre. Te ruego que los bendigas y que los guardes, que sean hombres y mujeres de Dios, que siempre tengan en su corazón la consigna de amarte, de querer quedar bien contigo, de servirte. Bendícelos, Padre, bendice a estos hombres, estas mujeres que están del otro lado de esta pantalla, Señor, estudiando tu palabra. Escucha sus oraciones, contesta sus oraciones, Padre, para que el gozo de ellos sea cumplido. Y te ruego, Señor precioso, que provoques en cada uno de nosotros una chispa, Señor, que nos haga aprender, estudiar, retener y guardar tu palabra. Te amamos, Jesús, hoy y siempre, porque tú nos amaste primero. Gracias. Bueno, un abrazo, gracias por permitirme estar en sus hogares, en sus computadoras, gracias por regalarme este tiempo, espero que haya sido de mucha bendición. Eh, Romanos ha terminado el día de hoy y, y sigamos estudiándolo, yo sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo comprando literatura de Romanos, ya encargué otro libro más acerca de Romanos, llegará otro libro más y seguiré metidísimo en Romanos, una y otra vez lo leeré para aprender y estudiar para mi propio beneficio. Un abrazo en el nombre del Señor. Cuídense.